Hola a todos. En este primer vídeo vamos a empezar una nueva unidad didáctica que habla de la electricidad. Yo he preferido llamarla Introducción a la electricidad porque en realidad vamos a ver las cuestiones más sencillas sobre electricidad y a trabajar sobre los conceptos más básicos. Todos sabemos que la electricidad es algo que rodea nuestras vidas, que la utilizamos a diario y que se ha vuelto en algo absolutamente imprescindible para nosotros. Pero es probable que algunos de ustedes nunca os hayáis preguntado qué es la electricidad ni de dónde viene. Pues bien, para responder a esas preguntas tendremos que irnos a la parte más pequeñita de la materia, lo que conocemos como átomo. Si escucháis la palabra átomo, seguramente se os venga a la mente una imagen como la que tenéis delante. Bien, os tengo que decir que en realidad los átomos no son así. Esto no es más que un modelo atómico, que se llama modelo de Rutherford. Pero no os preocupéis porque a nosotros nos servirá para explicar qué es la electricidad. En este modelo atómico podemos diferenciar un núcleo donde encontramos los protones y los neutrones y una corteza donde encontramos los electrones que orbitan alrededor de ese núcleo. Pues bien, tanto los electrones como los protones decimos que son partículas con carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia. Se representa con la letra Q minúscula y se mide en el sistema internacional en coulombio. Diferenciamos dos tipos de carga eléctrica: la carga eléctrica negativa, como la que hay en los electrones, y la carga eléctrica positiva, como la que hay en los protones. Sin embargo, los neutrones, como su nombre dice, son neutros. No tienen carga eléctrica ni negativa ni positiva. Cuando decimos que un átomo es neutro, nos estamos refiriendo a que hay tantas cargas negativas como cargas positivas. Es decir, hay tantos electrones como protones. Si hubiera más electrones, el átomo no sería neutro, tendría carga neta negativa. Y si hubiera más protones, pues tampoco sería neutro, tendría carga neta positiva. ¿Y qué es la corriente eléctrica? Bueno, pues la corriente eléctrica es el movimiento de carga eléctrica, en concreto el movimiento de electrones. Vamos a imaginarnos que tenemos una serie de átomos muy cerca unos de otros, un trocito de materia donde vemos los átomos cerca unos de otros. Bueno, pues si os fijáis, en la capa más externa de los átomos es donde se sitúan los electrones más susceptibles de salir de un átomo e irse a otro cercano. Cuando esto se produce, en el átomo al que llega el electrón, se produce otro salto electrónico, es decir, otro electrón sale de ese átomo. ¿Por qué? Pues porque los átomos intentan mantenerse neutros, intentan mantenerse con tantas cargas positivas como negativas. Entonces, esto provoca una reacción en cadena, en la que los electrones van saltando, se van desplazando de unos átomos a otros. Por eso decimos que la corriente eléctrica es el movimiento de esos electrones. Se genera un flujo de electrones, que en definitiva es la corriente eléctrica. La electricidad será una forma de energía que viene provocada por ese movimiento de electrones y que se materializa en esta corriente eléctrica. Hay dos tipos de corriente eléctrica: la corriente eléctrica continua y la corriente eléctrica alterna. En la corriente eléctrica continua, ese flujo de electrones siempre lleva en el mismo sentido a lo largo del tiempo. Entonces, ese desplazamiento solamente se produce en una dirección o en otra, pero nunca van cambiando. Sin embargo, en la corriente alterna pasa lo contrario. En la corriente alterna aparece un movimiento de electrones en un sentido y al cabo de un tiempo puede ir en el sentido contrario. Normalmente, la corriente alterna es periódica, es decir, a cada cierto tiempo periódico establecido cambia el sentido en el que se desplazan los electrones. ¿Y esta corriente eléctrica se puede dar de igual manera en todos los materiales? Bueno, pues hay ciertas diferencias. Podemos hablar de materiales que son conductores cuando esos materiales facilitan el desplazamiento de los electrones. Por ejemplo, los metales. En los metales
Es incluso imposible determinar a qué átomo pertenecen los electrones que hay en él. En realidad, esos electrones se distribuyen como una nube electrónica en la que no sabemos a qué átomo pertenecen. Por eso los electrones se pueden mover de una manera muy fácil en los metales. Por eso decimos que son conductores. Los conductores son materiales que dificultan muy poquito, que oponen muy poca resistencia a ese movimiento de electrones. Por contra están los aislantes. Los aislantes son materiales que ponen muchísima resistencia, que ponen muy difícil a los electrones moverse. Por eso es mucho más difícil que se genere una corriente eléctrica en un material que es aislante. Y entre ellos están los semiconductores. Los semiconductores son materiales que, dependiendo de unas condiciones dadas, pueden conducir o no conducir la electricidad. Por eso son tan útiles en la electrónica, porque de esa manera podemos controlar cuándo queremos que haya corriente eléctrica y cuándo no. Bueno, pues con esto podemos introducir la unidad didáctica. Y como tarea os pongo 4 puntos. El primero, poner 3 ejemplos cotidianos que sean cercanos a vosotros, en vuestra casa, en vuestra vida cotidiana, de materiales que sean conductores. Otros 3 de materiales que sean aislantes. Y luego, para esto tendréis que investigar un poquito. Quiero que pongáis 3 ejemplos, también cercanos a ustedes, de dispositivos, de aparatos que funcionen con corriente continua y otros 3 que funcionen con corriente alterna. Bueno, pues un saludo y hasta el próximo vídeo.